¿Cómo están mis estimados amigos? Aquí retornando como siempre para apoyar a nuestros estudiantes del primero y segundo grado de educación secundaria en el área de ciencia y tecnología. En el desarrollo de su actividad número 7, argumentamos la contribución del desarrollo científico y tecnológico al acceso a energías limpias en el Perú, que corresponde a la semana 16 y es parte de la experiencia de aprendizaje integrada número 4. El propósito de aprendizaje de esta actividad, mi querido estudiante, es desarrollar la competencia explica el mundo físico basando en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Entonces recuerda que tienes que explicar usando todos los recursos que aprendas de las lecturas. De ahí reitero la importancia de hacer las lecturas que está en nuestra ficha. Y los criterios de evaluación, mi querido estudiante, tenemos dos para esta actividad. El primero es que deben explicar las transformaciones de las fuentes de energías renovables para el desarrollo sostenible. Para ello deben interrelacionar los conceptos, datos, evidencias y expresar con sus propias palabras. El segundo criterio es que deben argumentar la contribución del desarrollo científico y tecnológico al acceso a energías limpias en el Perú. Vayamos entonces, mi querido estudiante, a desarrollar nuestra ficha de autoaprendizaje. Recordamos que en la actividad anterior hemos explicado las transformaciones de las fuentes de energía renovables para el desarrollo sostenible en nuestro país. En esta actividad ahora argumentaremos la contribución del desarrollo científico y tecnológico al acceso a energías limpias en el Perú. Sobre esa base plantearemos una propuesta de generación de energía en nuestra familia y comunidad para el desarrollo sostenible y conservación del ambiente. Recordemos que en la actividad anterior explicamos la transformación de la fuente de energías renovables en energía eléctrica limpia. Respondemos la siguiente pregunta con una explicación en un caso particular. ¿Cómo se transforma la energía eólica en energía eléctrica? Leemos el presente caso. Sabemos que para aprovechar la energía natural del viento, los aerogeneradores empiezan a funcionar cuando el viento alcanza una velocidad de 3 a 4 metros por segundo, situándonos en Huambos, que queda en Cajamarca, que tiene un proyecto de energía eólica en el Ministerio de Energía y Minas. Imagina que has sido invitado para explicar sobre este proyecto a otros adolescentes de esta comunidad. Por lo tanto, escribe tu explicación con ayuda de un esquema. Entonces, mi querido estudiante, como es una actividad del aprendizaje de la clase anterior, entonces tenemos que usar el esquema o dibujos que tenemos en la ficha anterior. O también pueden dibujarlo ustedes libremente o buscar otro esquema en el internet. Simplemente buscan, ponen ahí, ¿no?, esquema de cómo generar electricidad a partir del viento y les saldrá una cantidad de esquemas que les puede ayudar a hacer este reto. Como ejemplo, aquí les traigo un esquema que he encontrado y comenzamos a explicar de la siguiente forma. El viento, cuando alcanza la velocidad de 3 metros o 4 metros, va a hacer mover las palas de la hélice. Entonces comenzará a dar vueltas. Este movimiento de las hélices va a hacer mover un generador que está en la parte posterior. Este generador va a convertir la energía eólica a energía eléctrica, se convierte, ¿no? Entonces, mediante conductores eléctricos será llevado a un transformador.
En el transformador lo que hacen es elevar la tensión o voltaje de esa corriente eléctrica, a fin de poder luego enviarlo a los pueblos o lugares donde necesiten electricidad. De esa forma funciona las plantas, ¿no?, que generan electricidad a partir de la energía eólica o el viento. Lo pueden grabar en audio, enviarlo a su maestro o escribirlo, ¿no?, como pide la actividad, más o menos de esta forma. El viento mueve las palas de la hélice. Este movimiento mueve al generador que se encuentra en la parte posterior. Este generador convierte la energía eólica en energía eléctrica. Luego es enviado por cables a un transformador para elevar el voltaje. Después es enviada por cables de alta tensión a los lugares que necesitan la energía eléctrica. Cumplida el reto, continuemos desarrollando nuestra actividad. Ahora la actividad nos pide que leamos el texto Contribución del desarrollo científico y tecnológico al acceso de energías limpias en el Perú. Esta lectura se encuentra pues en la parte inferior de nuestra ficha de autoaprendizaje. Les invito, mi querido estudiante, a leer. Solo leyendo vas a ser una mejor persona que sepa usar esos datos científicos para poder explicar y argumentar en esta y otras actividades. Bien, una vez hecha la lectura, comenzamos a responder nuestras preguntas. ¿Cómo el quehacer científico y tecnológico utiliza el sol, el viento, el agua y otros recursos naturales renovables para obtener energía? Podemos responder de la siguiente forma. C. Utiliza el sol aprovechando la luz que emite el sol mediante celdas fotovoltaicas o células fotoeléctricas que transforman en energía eléctrica de corriente continua. Luego, con un alternador, convierten en corriente alterna. También se aprovecha la fuerza del viento para mover las paletas de la hélice y este movimiento hace mover un alternador o generador que transforma la energía eólica en energía eléctrica y luego es enviada a transformadores para subir la tensión. El agua de los reservorios es aprovechada para mover turbinas que mueven generadores que transforman la energía hidráulica en energía eléctrica y luego es enviada a transformadores para elevar su tensión. Todas estas energías producidas son denominadas energías limpias, ya que no producen contaminación al medio ambiente. Bien, mi querido estudiante, es un ejemplo cómo pueden responder entonces al reto que se les ha planteado. Darse cuenta, mi querido estudiante, que cuando se aprovechan las celdas fotovoltaicas no necesitan ya generadores, pero en cambio, cuando se quiere aprovechar tanto la energía eólica o el viento como la energía hidráulica, que es del agua, se necesita pues generadores para poder transformar a energía eléctrica. Ya, eso hay que darnos cuenta. Continuemos desarrollando, mi querido estudiante. Ahora nos dice, de acuerdo a las condiciones naturales, ¿qué tecnologías generadoras de energía limpia son pertinentes para la comunidad en que vivimos? Entonces, recordemos que todas las tecnologías que generamos energía eléctrica de fuentes de recursos renovables son las más adecuadas, todas en sí. Entonces, cada uno debe situarse en su región y tratar de usar esa información y responder. Por ejemplo, tomar en cuenta, si en mi lugar tengo el sol, bastante sol, entonces diré pues que la mejor opción es usar celdas fotovoltaicas para aprovechar la luz solar.
porque todo el año tengo sol. Entonces cada uno, mi querido estudiante, ubíquese en su región y debe reconocer las características del lugar donde vive. Si en el lugar donde viven hay bastante viento durante el año, entonces dirán pues los aerogeneradores serían los más convenientes para aprovechar el viento que hay casi todo el año en mi región. Si en su región donde vives, mi querido estudiante, tienes bastante agua, es decir, ríos, entonces puedes afirmar que en el lugar donde vives lo más conveniente sería aprovechar la tecnología de las hidroeléctricas, ¿no? Aprovechando la energía hidráulica para generar energía eléctrica. Entonces, mi querido estudiante, ustedes escogen de acuerdo al lugar donde viven. No se puede estar haciendo tareas para cada región. Las tareas son ejemplos para que ustedes con su inteligencia puedan adaptar al lugar donde viven. Continuemos con el desarrollo de nuestra ficha de autoaprendizaje. Ahora dice que debemos argumentar. Para ello debemos leer el texto Aportes científicos y tecnológicos de generación de energía limpia en el Perú, que también este texto está en la parte inferior de nuestra ficha de autoaprendizaje. Reitero, mi querido estudiante, lee, no solo hagas tu tarea viendo este video. Lo más importante y principal es que leas las lecturas y que ellos pues te van a convertir en una nueva persona con información científica para que puedas sustentar tus trabajos, ¿no? Adecuadamente y te vuelvas una persona más competente y puedas resolver los problemas que están pues día a día. Veamos un ejemplo cómo entonces vamos a argumentar. Para ello nos dieron un esquemita y más o menos lo he adaptado de esta forma. Ustedes lo harán pues más hermoso y más bonito porque ustedes son bien curiosos y bien creativos. Entonces en la parte central escogemos un aporte, cualquier aporte de ustedes escojan. Y en este caso yo he escogido el aporte científico, la energía solar fotovoltaica, ¿no? Entonces comienzo a argumentar. Las razones científicas de la que he escogido, ¿por qué? Serían las siguientes. Que este sistema convierte la energía solar directamente en energía eléctrica sin necesidad de un generador. Recuérdense que para las otras tecnologías, tanto aprovechar el viento como aprovechar el agua, se necesita generador. En este caso, como yo quiero aprovechar el sol, no necesito generador. Simplemente necesito las celdas fotovoltaicas. Otro argumento tenemos, que la energía que producimos con esta tecnología puede guardarse en una batería o suministrarse a la red pública para dosificar y compartir su uso. Es otra razón científica. Entonces, con baterías podemos guardar la energía que produzcamos mediante las celdas fotovoltaicas. Ahora vemos en cuanto a la importancia, ¿para qué sirve esta tecnología? Pues va a contribuir una reducción del calentamiento global y a un menor impacto medioambiental, ¿no? No va a haber contaminación. Contribuye además a no alterar el equilibrio de los ecosistemas del planeta. Además, disminuye la emisión de gases nocivos para la salud. Aquí no va a haber emisión de monóxido, de dióxido de carbono o de otros óxidos que contaminan el ambiente. Por lo tanto, por eso es una tecnología de energía limpia. Otra importancia es que mantiene intactos los recursos del planeta, no se agotan los recursos del planeta.
Otra importancia es que produce una mejor calidad de vida, no solo para las personas, para todos los seres vivos, es decir, para las plantas, para los animales, y por lo tanto estaríamos garantizando una vida más larga de nuestro planeta para las nuevas generaciones. Sigamos argumentando. Ahora vamos a sustentar con las ventajas que tiene este aporte científico, ¿no? ¿Cuál es? Aprovechar la energía solar para generar electricidad. Entonces, son de fuentes ilimitadas, lo que permite pues utilizar de forma continuada y a lo largo plazo sin problemas de disponibilidad o escasez. Es decir, solo se acabaría esta energía si es que el sol se acaba o la vida se termina. Entonces, mientras tengamos sol, tendremos pues una fuente ilimitada, ¿no? Entonces es una gran ventaja. Otra ventaja que podemos asumir es que permite la producción a pequeña escala o nivel del usuario. Entonces necesitamos energía eléctrica, nos dice, para la zona rural. Entonces esta tecnología permite hacer en pequeña escala, incluso instalar para un solo hogar o una sola familia. Entonces puede ser posible la instalación, ¿no? Y el uso adecuado. Otra ventaja es que no genera gases de efecto invernadero, ¿no? No hay gases que contaminen el ecosistema, ni generan el efecto invernadero, ni otro tipo de problemas de contaminación. Otra ventaja que tendríamos, que no genera residuos tóxicos o de difícil tratamiento, como sí ocurre con la energía nuclear, ¿no? Entonces, al instalar esta tecnología, no va a haber residuos, no va a haber que tenemos que botar o tratamientos de residuos, absolutamente, ningún tipo de residuo. También otra ventaja sería que generan puestos de trabajo a nivel local en donde se implementen. Claro, si comenzamos a poner estas instalaciones en la parte rural, va a ser necesario que haya una persona que le realice los mantenimientos y como también las instalaciones eléctricas correspondientes. Por lo tanto, se va generando nuevos puestos de trabajo a nivel nacional. Son ventajas que nos da pues este aporte científico, cuál es el de aprovechar la energía solar, fotovoltaica. Pero también tenemos desventajas y tenemos que decirlo en nuestra argumentación. Las desventajas serían, ¿no?, que son intermitentes, necesitan otras fuentes de apoyo para garantizar una producción continua. Es decir, que durante el año en ciertos lugares siempre va a haber días que no va a haber sol y de repente semanas. Entonces en esa semana de repente no va a haber pues energía eléctrica, ¿no? Pero consideramos que esta desventaja no es tan grande, ¿no? No es tan grande, porque sí, yo creo que podemos vivir unos días sin energía eléctrica. Y eso mismo ocurre incluso en las ciudades, ¿no? Cuando hacen corte de energía eléctrica por mantenimiento y estamos 2 o 3 días sin energía eléctrica. Entonces, lo mismo sucedería en la parte rural, ¿no?, donde por situaciones climatológicas dejaría de haber energía eléctrica por falta de luz solar. Pero son pequeñas desventajas que debemos considerar. También otra desventaja sería que no está disponible en todas las ubicaciones. Puede que haya zonas rurales donde no haya mucho sol, ¿no?, donde haya bastante nublados. Entonces sería una pequeña desventaja también para ciertos lugares o ciertos valles de repente donde no haya mucha iluminación solar, aunque lo dudo, pero por si acaso lo consideramos en nuestra argumentación. Entonces, como ven, hemos argumentado con todos los criterios que nos ha indicado la fichita. Igual esta argumentación ustedes la hacen así por escrito o también la pueden enviar por audio.
exponiendo como lo que estoy haciendo yo. Por último, lo que tienen que hacer es no olvidarse, autoevaluarse con los criterios de evaluación presentadas al inicio de la actividad. Hasta la próxima vez, mis queridos estudiantes.